Isaac Newton, un nombre que resuena como sinónimo de razón, ciencia y genialidad. El hombre que nos dio las leyes del movimiento, que desentrañó el misterio de la gravedad y sentó las bases de la física moderna. Su imagen es la del patriarca de la Ilustración, el faro de la lógica en un mundo que emergía de la superstición. Pero, ¿y si esa no fuera la historia completa? ¿Y si, detrás del mayor científico que el mundo ha conocido, existiera un hombre obsesionado con la alquimia, las profecías bíblicas y los secretos antiguos del cosmos? Durante siglos, este lado oscuro y místico de Newton fue ocultado, censurado o simplemente ignorado por una historia que prefería a un héroe de pura racionalidad. Hoy, cruzaremos el velo del tiempo para revelar al Newton oculto, el alquimista, el místico, el hereje que interpretaba el Apocalipsis. Esta es la historia del científico que buscó el secreto de la creación. Isaac Newton nació prematuramente en 1643, en una Inglaterra sumida en el caos de la guerra civil, las plagas, y una profunda agitación religiosa y espiritual. Fue un niño solitario, introvertido y con una mente inquieta que no encajaba en el mundo rural que lo rodeaba. Esta soledad temprana forjó un carácter profundamente introspectivo y una sed insaciable de conocimiento. Al llegar a la prestigiosa Universidad de Cambridge, Newton se sumergió en el currículo oficial, las matemáticas de Euclides, la filosofía de Aristóteles y la astronomía de Ptolomeo. Pero su verdadera educación ocurría en secreto, fuera de las aulas. Devoraba textos prohibidos, manuscritos herméticos y tratados alquímicos que se habían transmitido en la clandestinidad desde la Edad Media. Para él, la ciencia oficial era solo una parte del rompecabezas. Desde muy joven, Newton desarrolló una convicción inquebrantable: el universo entero, desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los planetas, era un criptograma divino. La naturaleza ocultaba códigos, y la ciencia era solo una de las llaves para descifrarlos. La otra, creía él, se encontraba en la sabiduría antigua y olvidada. Resulta impactante descubrir que más de la mitad de los escritos personales de Newton, que suman millones de palabras, no tratan sobre física, óptica o matemáticas. Tratan sobre alquimia. Lejos de ser un pasatiempo, la alquimia era una de sus mayores obsesiones, una búsqueda que duró décadas. Estudió con fervor a autores legendarios como Hermes Trismegisto, el supuesto autor de los textos herméticos, a Paracelso y a los alquimistas medievales que buscaban transmutar los metales. Newton no buscaba la piedra filosofal simplemente para fabricar oro. Para él, el oro físico era una metáfora de algo mucho más profundo: la perfección espiritual, la purificación de la materia y el regreso a un estado primordial de la creación. En sus laboratorios secretos, construidos con sus propias manos, realizaba experimentos peligrosos. Pasaba noches enteras calentando mercurio en hornos, inhalando vapores tóxicos de antimonio y azufre, registrando cada reacción con una precisión meticulosa. Estaba convencido de que los mismos principios universales que gobernaban la transmutación de los metales también regían el movimiento de los planetas en el cosmos. La alquimia no era superstición para él, era una ciencia sagrada, la hermana gemela y secreta de su física. La fe de Newton era tan intensa como su ciencia, pero radicalmente heterodoxa. Aunque vivía en una época donde la ortodoxia cristiana definía la vida pública y privada, él era, en secreto, un hereje. Tras un estudio exhaustivo de la Biblia en sus idiomas originales, llegó a la conclusión de que la doctrina de la Santísima Trinidad era una corrupción, una falsificación introducida en la Iglesia siglos después de Cristo. Creía que Jesús era un mediador divino, pero no Dios mismo. Estas ideas eran consideradas herejía absoluta. Si sus creencias se hubieran hecho públicas, no solo habrían destruido su carrera y su posición en Cambridge, sino que podrían haberlo llevado a la cárcel o incluso a la hoguera. Por esta razón, Newton ocultó sus estudios teológicos con el mismo celo que sus experimentos alquímicos. Escribió cientos de miles de palabras sobre teología en cuadernos secretos, usando códigos, metáforas y un lenguaje críptico que solo serían descifrados siglos después de su muerte. Para Newton,
La ciencia era una forma de leer el libro de la naturaleza, mientras que la teología era su intento de restaurar el libro perdido de la revelación divina. Una de las obsesiones más duraderas de Newton fue la cronología bíblica y la profecía, especialmente el libro del Apocalipsis. Dedicó décadas de su vida a esta tarea, aplicando la misma rigurosidad matemática que usó para calcular las órbitas planetarias. Estaba convencido de que el tiempo profético no era simbólico, sino que obedecía a leyes matemáticas tan precisas como la ley de la gravedad. Buscó en los textos sagrados un código temporal que revelara el plan de Dios para la historia, y tras complejos cálculos, llegó a una conclusión sorprendente: el mundo, tal como lo conocemos, no acabaría antes del año 2060, pero para él, el apocalipsis no significaba una destrucción catastrófica y final. La palabra griega, apocalipsis, significa revelación o desvelamiento. Newton creía que sería una era de gran agitación, seguida por el retorno de Cristo, y, fundamentalmente, la restauración del conocimiento puro y perdido de la humanidad, tanto científico como espiritual. El fin de los tiempos era, para él, el comienzo de la verdadera era del conocimiento. Hoy tendemos a trazar una línea clara entre ciencia y misticismo, pero esta separación es una invención moderna. La revolución científica no nació de un racionalismo puro y frío. Sus pioneros vivían con un pie en cada mundo. Copérnico, quien colocó al Sol en el centro del sistema solar, era un canónigo de la Iglesia. Johannes Kepler, que descubrió las leyes del movimiento planetario, era un luterano devoto que también practicaba la astrología, buscando la música de las esferas. Incluso Galileo, el mártir de la ciencia, era un católico convencido. Newton fue el ápice de esta transición. Fue, como lo describió el economista John Maynard Keynes, el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios. Era el heredero de una tradición secreta que se remontaba a la antigüedad, y al mismo tiempo, el primer científico del mundo moderno. Al separar su lado esotérico de su ciencia, la historia posterior construyó un mito, una estatua de mármol incompleta que ocultaba la compleja y fascinante totalidad del hombre. Tras la muerte de Newton en 1727, sus herederos se enfrentaron a un dilema. Tenían en sus manos una enorme colección de manuscritos que revelaban a un Newton radicalmente diferente al héroe público. Sus escritos sobre alquimia, herejía y profecía fueron considerados vergonzosos, una mancha en el legado del genio racional. Las bibliotecas y las instituciones académicas ocultaron activamente estos documentos. Los primeros biógrafos simplemente omitieron sus estudios místicos, presentándolo como un científico puro. Durante casi 200 años, el Newton oculto permaneció en la sombra. No fue hasta el siglo XX cuando sus papeles privados fueron subastados y estudiados por nuevos académicos que estos secretos comenzaron a salir a la luz, obligándonos a reescribir nuestra comprensión de uno de los mayores genios de la historia. Isaac Newton no veía contradicción alguna entre la ciencia y el misterio, entre un cálculo diferencial y una profecía bíblica. Para él, ambos eran caminos hacia la misma meta: descifrar el pensamiento de Dios, comprender el diseño inteligente del universo en su totalidad. Su trabajo en física fue solo una parte de una búsqueda mucho más grande y ambiciosa. Quizás el verdadero legado de Newton no sea solo la gravedad o el cálculo. Quizás su legado más profundo sea el coraje de buscar la verdad sin importar dónde se esconda, de unir la razón y el misterio, y de atreverse a mirar donde pocos se atrevieron antes. Porque el conocimiento prohibido nunca desaparece del todo. Si este video expandió tu visión sobre la historia, la ciencia y los secretos ocultos del pasado, dale like, compártelo con quienes buscan un conocimiento que va más allá de lo obvio, y suscríbete al canal para más documentales profundos como este. Gracias por acompañarnos en este viaje.